Buenas, bienvenidos a esta clase pregrabada de problemas para superposición. Vamos a hacer 8 problemas pequeños que reflejan un poco la evaluación y vamos a ver diferentes tipos de problemas también. Entonces, el primer problema sería este que tenemos aquí, que dice: dos cables hechos del mismo material tienen la misma longitud y tensión, pero sus diámetros son distintos. Uno tiene un diámetro de 3 milímetros y el otro de 1 milímetro. ¿Cuál es la relación entre la frecuencia fundamental de una cuerda y la otra? Entonces recordemos que la frecuencia fundamental es igual a la velocidad entre 2L, ¿ok? Siendo L la longitud. Me dicen que la longitud es la misma y que la tensión es la misma. ¿Y por qué la tensión es importante? Porque la velocidad de la cuerda, ¿verdad? La velocidad del sonido de la cuerda es la raíz de la tensión entre la densidad lineal. La tensión es igual, pero la densidad lineal cambia. ¿Por qué? Porque una cuerda es más gruesa que la otra. Mientras que una cuerda tiene 3 milímetros de diámetro, la otra tiene solo 1 milímetro. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos que usar. Ahora bien, si están hechas del mismo material, tienen la misma densidad. ¿Ok? Entonces escribamos eso. Misma longitud, o sea, el mismo L, misma tensión, o sea, T, y mismo material, o sea, la densidad volumétrica. Pero la que yo necesito es la densidad lineal. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues si yo tomo un pedacito, ¿verdad? Y averiguo la masa de ese pedacito, yo puedo averiguar la densidad lineal. Entonces yo agarro este pedacito, ¿ok? Y la masa aquí va a ser igual al área. Bueno, va a ser igual a la densidad por el volumen, ¿verdad? Pero en este caso el volumen de esto es el área por el ancho, ¿verdad? O por la altura en este caso. Y este sería el área. Y este sería el diámetro. ¿Ok? Y pues aquí tendríamos esto. Como puedo pasar este de x a dividir, entonces me queda dm entre dx. Esto es igual a la densidad lineal porque es masa entre longitud. Y esto es igual a la densidad por el área. Esto es una forma de hacerlo, ¿verdad? ¿Ok? Como ya, entonces el área, recordemos que el área, como esto es un círculo, sería pi r al cuadrado. Pero el radio es la mitad del diámetro, entonces sería pi por d medios al cuadrado, que cuando lo simplifico se vuelve pi cuartos por d al cuadrado. ¿Ok? Entonces son conceptos que hay como que medio entender antes de poder empezar el problema. Y ahora ya que tenemos las dos frecuencias, pues lo que vamos a hacer es encontrar la relación, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dividiendo la frecuencia de la cuerda 1 entre la frecuencia de la cuerda 2. La cuerda 1 vamos a tomar que sea la de 3 milímetros. Entonces vamos a poner aquí V entre 2L entre V entre 2L. Recordemos que tienen la misma longitud y la misma tensión, pero como la densidad cambia, la densidad lineal cambia, pues la velocidad va a ser distinta. Entonces a esta le vamos a llamar velocidad 1 y velocidad 2. Extremos, medios por medios y extremos por extremos, ¿verdad? Me queda nada más V1 entre V2. Ahora sustituyo esto, que sería la tensión entre el mu, y aquí también la tensión entre el mu. Recordemos que la tensión es la misma, pero la densidad lineal es donde cambian. Entonces, este lo voy a hacer un poco más con cuidado. Extremos por extremos sería raíz de t por raíz de mu 2. Entonces, raíz de t por raíz de mu 2 entre los medios, que sería raíz de t por raíz de mu 1. Este se cancela con este y me queda nada más
raíz de mu2 entre mu1. ¿Ok? Este problema lo escogí porque es bastante elaborado y me ayuda también a enseñar algunos conceptos sobre cómo encontrar relaciones entre dos cantidades. ¿Ok? Pero ya vimos de aquí que mu es igual a la densidad por el área, entonces continuemos. Entonces sería el mu2 entre mu1 y sustituyendo, eso sería ρ por área 2 entre ρ por área 1. Las densidades son las mismas, entonces se cancela y me queda área 2 entre área 1, que lo sustituyo por esta, ¿verdad? Del área, escrita en términos de diámetros, pi cuartos por el diámetro 2 al cuadrado, entre pi cuartos entre el diámetro 1 al cuadrado. El pi cuartos se va con el pi cuartos y me queda nada más d2 entre d1. Vean que el cuadrado se cancela con la raíz y esto me queda así. Entonces, recordemos que yo dije que la 2 se correspondía al de 1 milímetro. Entonces aquí vamos a poner 1 milímetro y aquí vamos a poner el diámetro 1, que es 3 milímetros, y esto me da 1/3. Eso quiere decir que la relación es de 1/3. O sea, F1 entre F2 es igual a 1/3. Lo que quiere decir dos cosas. Uno, que F1 es 1/3 de F2, o que F2, ¿verdad? Si más bien pasamos este 3 a multiplicar y este F2 aquí sería que F2 es igual a 3 veces F1. O sea, F2 es el más grande, ¿verdad? La cuerda 2 tiene una frecuencia mayor, más aguda. ¿Ok? Y esa es la relación entre la frecuencia fundamental de una cuerda y la otra. Que una es 3 veces la otra, o que depende del punto de vista, ¿verdad? O ya sea que una es 1/3 de la otra, o que esta es 3 veces esta, ¿verdad? Recuerden que relación muchas veces significa esto, la fracción entre una con la otra. ¿Ok? Pasemos al que sigue. Dice, una cuerda tiene una frecuencia fundamental F1 y luego se aumenta la tensión de la cuerda un 100%. La frecuencia fundamental ahora, y esto es un poco más sencillo, y ahora póngale pausa si quieren intentarlo, ¿verdad? Sería bueno que lo intenten y después vemos la respuesta. Entonces, vamos a ver. De nuevo, la frecuencia fundamental es la velocidad entre 2L. ¿Ok? Usualmente, y bueno, aquí en realidad se me olvidó decirlo, pero usualmente va a decir que está sujeta a ambos extremos, ¿verdad? Muy poco común que haya una cuerda que no esté sujeta a ambos extremos, pero puede ocurrir. En un ejemplo más adelante lo vamos a ver. Pero usualmente va a estar especificado, ¿verdad? Es solo que yo soy muy, por así decirlo, atarantado y se me olvida a veces escribir esas cosas. Pero bueno, sí, usualmente lo especificarían. Aquí la cuerda está sujeta a ambos lados y se aumenta la tensión un 100%. ¿Ok? Entonces, de nuevo, recordemos que la velocidad de una cuerda es T entre mu. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, esto es lo que vale F1. Vamos a ver cuánto vale F1', que es cuando yo le modifico la tensión. Entonces, en F1', yo lo que voy a poner es, en lugar de tensión, voy a poner 2T. Y todo lo demás lo dejo igual. Ahora, ¿por qué 2T? Porque cuando uno aumenta algo por un 100%, ¿verdad? Uno le está sumando un 100%. ¿Ok? Entonces, como yo le estoy sumando un 100%, y recuerden que un por ciento es nada más, ¿verdad? Un por ciento es 1 entre 100. Eso es lo que significa este símbolo. Este símbolo es un 1 entre 100. Entonces, 100 entre 100 es 1. 1 más 1, 2t. Por eso es que eso fue lo que puse aquí. Y pues esto me va a, ¿verdad? Saco la raíz cuadrada y me dejo con esto, 1 entre 2L por raíz de t entre mu. Y vean que todo esto es igual al f con el que comencé. Entonces yo puedo decir que F1' es raíz de 2 veces F1 inicial, ¿verdad? Entonces eso fue lo que aumentó, raíz de 2 veces la frecuencia inicial. Ok, este era mucho más sencillo que el anterior, ¿verdad?
pero también es otra forma de visualizar estos problemas en los que uno aumenta una cantidad. Primero uno escribe la ecuación sin modificar ninguna cantidad y después uno escribe la ecuación con las cantidades modificadas, la saca factor común, de manera que le quede a uno aquí lo mismo que ya tenía en la expresión anterior y lo sustituye con la expresión anterior, ¿verdad? Y así uno puede saber la relación. Este problema pues tiene un dibujo, ¿verdad? Y dice, la onda dentro de un tubo es como se muestra en la figura, para un tubo abierto de un extremo y cerrado del otro. Si el tubo mide 2 metros y la frecuencia que se escucha es 209 Hz, la rapidez del sonido es... ¿verdad? Está un poco mal redactado eso, pero bueno, vamos a ignorar eso. Me dicen que es un tubo abierto y cerrado, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es utilizar la fórmula, ¿verdad? Que me dice que la frecuencia para un número impar va a ser igual a V entre 2L, perdón, V entre 4L por M, siendo M los números impares, ¿verdad? ¿Ok? Ahora veamos, contemos cuántos nodos y antinodos tiene esto. Esto pues, usamos un color un poco tal vez más brillante. Aquí tenemos un nodo, aquí tenemos otro nodo, aquí tenemos otro nodo. Y aquí tenemos un antinodo, aquí tenemos un antinodo y aquí tenemos otro antinodo. Por lo tanto, este es el tercer armónico. ¿Ok? Como es el tercer armónico, necesitamos el tercer número impar. O sea, 5. ¿Verdad? Suena confuso porque uno pensaría el tercer armónico, uso m igual 3. Pero no, el tercer armónico se usa el tercer número impar que es 5. ¿Ok? Entonces ya conociendo eso, ¿verdad? Yo digo que sería f, ¿verdad? Igual a la rapidez entre 4 por L por 5. Y pues como ya tengo la frecuencia, ¿verdad? Que es 209, la velocidad del sonido es lo que quiero averiguar y la longitud del tubo ya la tengo, que es 2 metros. ¿Verdad? Pues simplemente paso, despejo la velocidad. La velocidad sería 4 por 2 metros por 209 Hz entre 5. Vamos a ver cuánto me da eso. 334.4 metros entre segundo. ¿Ok? Es muy importante eso, la situación de los armónicos, por eso es que escogí un tubo abierto y cerrado, porque en los tubos abierto, abierto y cerrado, cerrado, es bastante sencillo, porque el tercer armónico es con el número igual 3, pero aquí que son los números impares hay que tener ese ligero cuidado. ¿Ok? Ahora vamos con este, dice, una manguera de 3 metros se hace oscilar de un lado para soltar sus nudos. Se oscila con una frecuencia de 2.5 Hz. Esto hace que la manguera vibre en su segundo armónico. ¿Cuál es la velocidad de la onda en la manguera? Entonces, alguien sujeta la manguera, entonces de un lado es un extremo, es como decirlo, un extremo cerrado o un extremo sujeto, ¿verdad? Y del otro lado es un extremo abierto o, dicho de otra manera, suelto, ¿verdad? El otro extremo de la manguera no está sujetado por nada. Eso quiere decir, ¿verdad? Recordemos, el primer armónico era el que iba de esta manera. Empezaba aquí en el nodo y terminaba en un antinodo. Pero a mí no me interesa ese, a mí el que me interesa es el segundo armónico. El que oscila una vez, ¿verdad? Y termina aquí. ¿Ok? Conociendo eso, ¿verdad? Pues yo puedo averiguar la longitud de onda, ¿verdad? Si uno intenta completar esto, uno ve que esto es toda la longitud de onda, ¿verdad? Pero que la longitud de la cuerda es 3 metros, ¿verdad? Entonces, como esto lo puedo dividir yo en cuartos, ¿verdad? Y me queda que 3 cuartos de lambda son 3 metros. Entonces, lambda va a ser igual a 4 tercios, digo, sí, 4 tercios de L, que esto es igual a 4 metros.
Otra forma de hacerlo es con la fórmula directamente, ¿verdad? Sabemos que es el segundo armónico. Entonces, si es el segundo armónico, uno tiene esto aquí, ¿verdad? El segundo armónico es el segundo número impar y uno ya tiene la frecuencia, que es 2.5 Hz. Esto es igual a la velocidad, ¿verdad? Que es lo que queremos averiguar, entre 4L, que sería 4 por 3 metros, por 3 aquí. Ok, y esto me da que la velocidad, nada más lo despejo, 4 por 3 metros por 2.5 Hz entre 3 igual a la velocidad. Y cuando uso la calculadora, eso vamos a ver cuánto me da. 4 por 3 entre 3 por 2.5 es igual a 10 metros entre segundo. La otra forma de hacerlo, ¿verdad? Es aquí ya teniendo cuánto es lambda, ¿verdad? Entonces yo uso que la velocidad es lambda por f y eso me da 4 metros, ¿verdad? Que es lo que vale lambda por la frecuencia que es 2.5 Hz. Y obviamente me tiene que dar lo mismo. Entonces, esas son dos formas de hacerlo. ¿Ok? Este otro problema dice, un órgano tiene un tubo abierto en ambos extremos, que a temperatura ambiente, 20 grados Celsius, genera una frecuencia de 70.4 Hz. En un día frío de invierno a 3 grados Celsius, ¿cuál será la frecuencia escuchada? ¿Ok? Entonces, es un tubo abierto en ambos extremos, entonces la frecuencia va a ser igual a V entre 2L, ¿verdad? Esa es la frecuencia fundamental. Algo muy importante es en los instrumentos, la frecuencia que más se escucha siempre va a ser la frecuencia fundamental. Entonces, por eso es que, bueno, por eso se llama la frecuencia fundamental. Todos los demás armónicos sirven para darle una identidad a cada instrumento, porque cada instrumento va a tener una diferente intensidad para cada armónico. Pero el instrumento siempre, la nota se va a marcar por la frecuencia fundamental. Entonces, por eso es que usamos la frecuencia fundamental. Ahora bien, la velocidad del sonido, ¿verdad? En este caso, depende de la temperatura, porque es la velocidad del sonido en el aire. Es un órgano o un instrumento de viento. Entonces, 331 por la raíz de 1 más la temperatura entre 273, ¿verdad? La temperatura en Celsius. A temperatura ambiente, bueno, ¿cuánto será? 331 por raíz de 1 más 20 grados Celsius entre 273. Esto sería 343 metros entre segundo, ¿verdad? Que es lo que usualmente uno utiliza. ¿Ok? Ahora vamos al día frío. ¿Cuál es la velocidad del sonido en el día frío? Pues lo mismo, pero con la temperatura de 3 grados. ¿Ok? Y vamos a ver cuánto es eso. 333 metros entre segundo. ¿Ok? Ahora bien, podemos hacer varias cosas. Uno, podría yo encontrar la relación, ¿verdad? Y esto es como la forma más económica. Yo digo, la frecuencia fundamental caliente, ¿verdad? Entre la frecuencia fundamental fría, ¿verdad? Este superíndice lo que me recuerda es cuál es la caliente y cuál es la fría. Y esto va a ser igual, ¿verdad? Pongo mi fraccioncita aquí y voy a tener la velocidad caliente entre dos veces el largo del tubo, pero uno puede ignorar los efectos de expansión térmica. Eh, Porque va a ser considerablemente, o sea, el efecto de cambia la velocidad del sonido es más considerable que el efecto de la expansión térmica, ¿verdad? Y además no hemos visto eso. Aunque, pero que eventualmente lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces,
Por eso nada más voy a poner la velocidad fría y la velocidad caliente. ¿Ok? Vemos que extremos por extremos y medios por medios lo que me da es que la velocidad fría se mantiene abajo. Y la velocidad caliente se mantiene arriba. ¿Ok? Y pues esto ya yo lo puedo sustituir. La velocidad caliente es 343, la velocidad fría es 333. Y eso me da un número, vamos a ver cuánto es. Voy. Me da 1.03. Entonces la frecuencia caliente es igual a 1.03 veces la frecuencia fría, ¿verdad? Recuerden que todo este 1.03 es igual a la frecuencia caliente entre la fría, entonces paso la fría a multiplicar a la par de 1.03. Eso lo que me quiere decir es que si o mejor dicho, yo lo que quiero averiguar es la fría, ¿verdad? Entonces, más bien quiero lo contrario. La fría es igual a 1 entre 1.03 por la frecuencia caliente. Eso sería 1 entre 1.03 por 70.4 Hz. No lo puse ahí, pero esas son las unidades en las que estamos trabajando. Esto me da 68.3 Hz. Ok, entonces esa sería la frecuencia escuchada. Noten que yo no necesité saber la longitud del tubo, ¿verdad? En ningún momento para resolver este problema. Ahora bien, ¿qué tal si ustedes hubieran querido averiguar primero la longitud del tubo para averiguar ese problema? Esa es otra forma de hacerlo, ¿verdad? Igual, lo de las temperaturas siempre hay que hacerlo. ¿Ok? Entonces, esa parte no cambia, la velocidad dependiente de las temperaturas, pero si ustedes querían, podían averiguar la longitud, ¿verdad? De aquí, la longitud sería, ¿verdad? Despejando, paso la velocidad a dividir. Quizás mejor lo hago en rojo. Estamos en la frecuencia caliente. ¿Ok? Vamos a poner esto aquí. Y despejamos la L. Pasamos la L a multiplicar y pasamos todo el F a dividir. Y esto sería 343 entre 2 veces la frecuencia, que es 70.4 Hz, y aquí metros entre segundo. Y pues vamos a ver cuánto es eso. 2.44 metros. Teniendo esto, ¿verdad? Yo ya puedo, en el mundo frío, ¿verdad? Averiguar cuál es la frecuencia, porque ya tengo la longitud. Entonces sería la velocidad entre 2 veces la longitud, que la longitud no cambia. Y la velocidad fría es 333 entre 2 por 2.44. Recuerden, estamos ignorando la expansión térmica. Esto es igual a 68.3 también. ¿Ok? Entonces esa era otra forma de hacerlo, ¿verdad? Ambas son válidas. Ok, hay veces que uno puede despejar algo que tal vez no le están pidiendo a uno y le puede ayudar a uno a resolver el problema, ¿verdad? Son dos formas de hacerlo. Ahora vamos con este, que es una cuerda de nylon. Tiene un largo de 80 centímetros y un diámetro de 1.22. Cuando se ajusta, ¿verdad? Entonces está ajustada. Eso quiere decir que está eh, sujetada a ambos extremos, ¿verdad? Porque si no es muy difícil. Es muy difícil aplicarle tensión a una cuerda si no está atada a ambos extremos. Se pulsa y genera una nota con una frecuencia de 140 Hz, o sea, la frecuencia fundamental es 140 Hz, ¿verdad? ¿A cuánta tensión estaba sometida la cuerda? Entonces, si yo tengo frecuencia, puedo averiguar velocidad. Y si yo tengo velocidad, yo puedo averiguar tensión. ¿Ok? Recordemos las fórmulas.
La frecuencia fundamental es igual a la velocidad entre 2L. La longitud yo la tengo. Y la velocidad, recuerden que, bueno, lo voy a poner aquí, la velocidad es raíz de t entre mu. Una idea, pongámoslo otro colorcito, tal vez para romper la monotonía. T entre mu. Y aquí también. T entre mu. ¿Verdad? Aquí está la tensión, lo que quiero averiguar. Entonces lo que voy a hacer es despejar la tensión. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Elevo al cuadrado la frecuencia, elevo al cuadrado esto de aquí abajo, y elevo al cuadrado la raíz cuadrada, y me queda solo lo que tenía dentro. Despejo la tensión, y me quedaría 4 por L cuadrado por F1 cuadrado por mu. ¿Ok? Ahora, yo ya tengo la longitud y ya tengo la frecuencia, pero no tengo mu. Entonces lo que debo hacer es averiguar, si mi cuerda es de nylon, cuál es la densidad lineal. No me están diciendo la masa, ¿verdad? Entonces si me dijeran la masa sería mucho más fácil. Yo nada más divido masa entre longitud. Pero lo que me están diciendo es la densidad. Entonces yo lo que puedo hacer es averiguar la masa de toda la cuerda, ¿verdad? Que sería la densidad por el área por la longitud. Porque, bueno, devolvámonos un paso. Sería la densidad por el volumen, pero el volumen de una cuerda es el área por la longitud. ¿Ok? Y veamos que yo puedo de aquí despejar masa entre longitud igual a ρ por A. ¿Ok? Y nada más necesito eso. El área de esta cuerda depende del diámetro. Entonces el área sería pi por el diámetro medios, ¿verdad? Al cuadrado. Pi por, recuerden pasar, es bueno trabajar. Aquí nos dan la densidad en centímetros, entonces trabajemos en centímetros. Nada más porque esto puede dar muy pequeño. Ok. Aunque bueno. No, mejor trabajemos en metros de una vez, aunque de pequeño. 0.00122 medios al cuadrado me da que el área es igual a... Este es un problema más que nada de conversiones. 0.00122 entre 2 al cuadrado. Esto me da 1.1689 por 10 a la menos 6. Pongo bastantes decimales porque esta área es un paso intermedio. Ahora la densidad, ¿verdad? Ah, bueno, esto está en metros al cuadrado, ¿verdad? Porque esto lo pasamos a metros. Ahora, la densidad lineal va a ser ρ por A, pero ρ está en gramos entre centímetros, entonces necesitamos pasar la densidad a kilogramos entre metro cúbico. Entonces, 1.15 gramos entre centímetro cúbico, yo lo multiplico, ¿verdad? Quiero deshacerme de los centímetros, entonces recordemos que hay 100 centímetros en un metro, y esto debo elevarlo a la 3 para cancelar los 3 centímetros, y gramo, pues en 1000 gramos conforman un kilogramo. Esto me va a dar 1150 kilogramos entre metro cúbico, ¿verdad? Cuando yo multiplico todo esto, 100 a la 3 es 1.000.000. 1.000.000 entre 1000 es 1000. Y 1.15 por 1000 es 1150. Entonces, con esto ya puedo yo llegar a 1150 por 1.1689 por 10 a la menos 6. Y bueno, ya se me acabó el espacio. Voy a hacer un poco más de espacio. Me confié mucho. Yo pensé que este iba a ser un problema un poco más corto, pero no. Ocupa bastante espacio. Mu sería igual a la densidad por el área. La densidad ya vimos que era 1150 kilogramos entre metro cúbico.
por 1.1689 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Y pues esto me va a dar pequeño en realidad. ¿Ok? Me da 1.344 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro. Vean que este metro a la 3 con este metro a la 2 solo queda un metro abajo. Entonces ya tengo mu. Solo me hace falta encontrar la tensión. Entonces la tensión sería 4 veces la longitud, que la longitud es 0.80 metros al cuadrado, por la frecuencia. La frecuencia es 140 Hz. Eso va al cuadrado también. Vamos Hz, no se me olvide. Por la densidad, que sería la densidad lineal, perdón, que sería 1.344 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro. Y vamos a ver cuánto da eso. Da 67.4 newtons. ¿Ok? Y esa sería la respuesta. En realidad este problema es más que de unidades, ¿verdad? No es tan complicado, más que nada son los... trabajar en un sistema consistente de unidades. Al final yo decidí trabajar con el SI porque cuando uno trabaja con el SI todos le dan unidades un poco más manejables, entonces me pareció un poco mejor. Aunque al inicio, ¿verdad? El área me quedó bastante difícil de manejar, ¿verdad? Como por 10 a la menos 6. Esto tachémoslo, porque esto fue un error. ¿Verdad? Me quedó un poco difícil de manejar con este por 10 a la menos 6, pero eventualmente todo resultó. Por eso es que mantuve bastantes decimales también, porque como este número está muy raro, mejor mantenerlo con buenos decimales y al final ya yo decido cuántos decimales dejar. ¿Ok? Ok, dice este problema. Dos parlantes están en fase, con la misma amplitud y emiten la misma frecuencia y longitud de onda. Un observador cercano se encuentra a distancia de uno de los parlantes y a D2 de otro de los parlantes. El observador no escucha nada si se tiene que D1 menos D2 en valor absoluto es igual a, ¿verdad? Y ahí iba una línea, pero no sé, el programa se la comió, parece ser. Ok, entonces imaginemos que yo tengo un parlante aquí, y yo tengo mi observador, que puede ser que esté aquí, y entre mi observador y los parlantes hay dos distancias. Pulso, no me falles. ¿Ok? Ahora, todas estas ondas están prácticamente en sincronía, pero ambas ondas recorren distancias diferentes. Entonces yo necesito utilizar las condiciones de interferencia, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones de interferencia? Que, vamos a ver, es constructiva si sus fases totales son un múltiplo par de 2pi. Y es destructiva si la diferencia entre fases es un múltiplo impar de 2pi, de pi. ¿Ok? ¿Eso cómo se escribe? Se escribe 2m más 1 por pi. Ok. Em, Ahora, ¿qué hacemos? Perdón, me dicen que el observador no escucha nada si se tiene que esa distancia es igual a... Entonces, debemos pensar en que estas fases, ¿verdad? Esto que tenemos aquí es kx2 menos kx1, ¿verdad? Ahí iba a ser una extracción, pero ahí no iba. Esto es igual a k por x2 menos x1 y k es igual a 2pi entre lambda por x2 menos x1
¿Ok? Y esto debe ser igual a 2m más 1 por pi. ¿Ok? De aquí yo puedo saber que la distancia x1 a la cual está el observador del primer parlante es de 1 y la distancia x2 a la cual está el observador del segundo parlante es de 2. Entonces puedo escribir pasando este lambda aquí a multiplicar y el 2pi a dividir. Me va a quedar que de 2 menos de 1 debe ser igual a 2m más 1 medios por, no, por pi no, por lambda, perdón. ¿Ok? Porque el pi se cancela, el 2 pasa a dividir aquí y me queda esto. ¿Ok? Esta es la expresión. Ahora, ¿por qué el valor absoluto? Porque esto, digamos, si de 2 es el mayor y de 1 es el menor, esto va a ser negativo. Pero si de 2 es el menor y de 1 es el mayor, esto va a ser negativo. ¿Verdad? De nuevo, si de 2 es el mayor y de 1 es el menor, esto va a ser positivo. Pero si de 2 es el menor y de 1 es el mayor, esto va a ser negativo. Entonces el valor absoluto es porque ambas situaciones son completamente válidas. Entonces básicamente uno nada más aplica valor absoluto a ambos lados de la expresión y listo, uno llega a que la diferencia entre estas tiene que ser igual a esta expresión, que escrito de otra manera, ¿verdad? Se puede escribir también como m más 1/2 de lambda. ¿Ok? Muy bien. Ahora dice, ¿verdad? Ese problema tiene segunda parte. Dice, ahora si de 1 es igual a 12 metros, de 2 es igual a 15 metros y lambda es igual a 1.15 a 1.55 metros, ¿qué fracción de la amplitud inicial escuchará el observador? ¿Ok? Entonces, para este necesitamos la expresión que decía que era 2a coseno de phi medios por seno de kx menos omega t más phi medios. ¿Ok? La amplitud sería este de aquí. Muy bien. Entonces, básicamente es sustituir la diferencia de fase. ¿Cuál sería la diferencia de fase? Bueno, pues vamos a poner 2a por coseno de la diferencia de fase, que sería kx2 menos kx1, ¿verdad? Y no se me olvide que debo poner un medios aquí. Voy a hacer un poco más despacio. Esto básicamente son dos problemas que usan los mismos datos, ¿verdad? Que eso puede pasar. ¿Ok? Dos problemas pueden usar los mismos datos, ¿verdad? Nada más que le piden a uno cosas diferentes. Entonces tendríamos 2a por coseno. Y ahora k es 2pi entre lambda, ¿verdad? Entonces sería 2pi entre lambda. Y x2 ya vimos que era de 2. X1 ya vimos que era de 1. Y 2, pues eso sigue igual. 2 veces a por coseno. Ya podemos sustituir valores. Me quedaría 2pi entre lambda, que lambda es igual a 1.55 metros, por de 2, que de 2 es 15 metros, de 1 es 12 metros, entre 2. Y esto es igual, vamos a ver cuánto nos da. Recuerden que la calculadora debe estar en radianes, ¿verdad? No se les olvide. Yo de hecho tengo que hacer la conversión. Vamos a ver cuánto da ese coseno. Nada más nos interesa cuánto da el valor de ese coseno. Porque no tenemos la amplitud, entonces eso no podemos hacerle nada. Pero todo lo demás sí podemos simplificarlo en un número. Eso me da 0.2a por el coseno me dio 0.9795. Simplificando eso me da, ¿verdad? Multiplicándolo por el 2, me da 1.96a. O sea, que lo que escucha es 1.96 veces la amplitud inicial. Es
casi constructiva, ¿verdad? Porque si fuera completamente constructiva sería 2 veces la amplitud inicial. Si fuera destructiva sería 0, ¿verdad? Entonces esto es casi constructiva. Es un problema, ¿verdad? Como visto de dos maneras, ¿verdad? Por un lado es en una que le piden a ustedes más bien cuál es la diferencia de longitudes para que sea constructiva y en otra más bien le preguntan si las longitudes son estas y la longitud de onda es esto, ¿cuánto es la amplitud final, ¿verdad? Entonces son dos problemas bastante diferentes pero usan el mismo concepto. Y este último, ¿verdad? Dice, en un experimento de resonancia con un tubo se encuentra que las frecuencias siguientes y solamente estas se experimentó resonancia, ¿verdad? Entonces tendríamos, vamos a ver, hay que dejar 180, ¿verdad? 300, 420, 540 y obviamente, ¿verdad? De la teoría uno sabe que para abajo esto sigue hacia el infinito, ¿verdad? Las frecuencias siguen aumentando, pero el experimento llegó hasta 540. Lo que sí dice el experimento es que solo a estas se encontró, por lo tanto no hay frecuencias entre estas, ¿verdad? De esta pasa a esta, de esta pasa a esta y de esta pasa a esta. Ahora, uno tiene que pensar qué tipo de frecuencias podrán ser, porque uno puede llegar y decir que son tubo cerrado cerrado o tubo abierto abierto, ¿verdad? Y decir, ok, es la frecuencia fundamental, es 2 veces la frecuencia fundamental, 3 veces la frecuencia fundamental, 4 veces la frecuencia fundamental, 5 veces la frecuencia fundamental, y así va uno sigue, ¿verdad? Pero también puede ser que sea un tubo abierto cerrado. En ese caso, tengo la frecuencia fundamental, pero el que sigue es el número impar, ¿verdad? Luego el siguiente número impar, perdón, el siguiente número impar y el siguiente número impar. Por tanto, ¿verdad? Uno puede más o menos darse cuenta de cuál es cuál por la diferencia entre ellas. ¿Ok? Entonces voy a sacar las diferencias por aquí. 300 menos 180 es igual a 120. 420 menos 300 es igual a 120. Y 540 menos 420 es igual a 120. Entonces vemos que el paso entre una y la otra, ¿verdad? No es una frecuencia fundamental, sino que son dos. ¿Por qué? Porque si fuera una frecuencia fundamental, ¿verdad? Eh, entonces la frecuencia fundamental sería 120, ¿verdad? Ok, de nuevo. Si estuviéramos en el caso de tubo abierto abierto o tubo cerrado cerrado, la frecuencia fundamental tendría que ser 120. ¿Ok? Pero si la frecuencia fundamental es 120, 180 no es un número entero de veces 120, porque 2 veces 120 es 240 y eso no está aquí. Entonces no puede ser esa la frecuencia fundamental. Ahora, ¿qué tal si más bien revisamos el otro caso? El caso en el que el tubo está abierto de un lado y cerrado del otro. En ese caso, la diferencia entre una y otra, vean que es 2 veces la frecuencia fundamental. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal si la frecuencia fundamental es 60? ¿Ok? Si la frecuencia fundamental es 60, entonces este debería ser un número impar por 60. 3 por 60 es igual a 180. Ok, vamos bien. Esta entonces también tiene que ser un número impar y no solo eso, tiene que ser el número impar que sigue, 5 por 60. Y eso es igual a 300. Entonces estamos bien. ¿Ok? Y de nuevo aquí 7 por 60 es igual a 420. Y ya con eso ya uno puede asegurarse de que esto es un tubo abierto y un tubo cerrado y que por lo tanto la frecuencia fundamental sí es 60. ¿Ok? Es como un trabajo de detective, ¿verdad? Uno tiene como que analizarlo, ¿verdad? Ver las diferencias entre las frecuencias, ver si la diferencia entre las frecuencias es la frecuencia fundamental o 2 veces la frecuencia fundamental, porque eso depende
si el tubo está cerrado, cerrado, abierto, abierto, o si el tubo está abierto y cerrado, ¿verdad? A veces aparecen preguntas así, entonces es válido este método de razonamiento. Espero que les haya servido la clase. Muchas gracias.